Cordial saludo, mi nombre es William Javier Cortés Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la sustentación de la etapa 3, Sistemas Dinámicos. El ejercicio que me corresponde es el de: el sistema eléctrico del equipo está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles de pérdida de voltaje y alimentación de este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 4 relacionada a continuación. Entonces tenemos aquí los valores de entrada y de resistencias. Entonces dice que para el sistema seleccionado aplica los principios físicos y matemáticos que le permitan obtener un modelo matemático del sistema en el dominio de la frecuencia. Tenemos aquí el valor de resistencias, el valor de la bobina del condensador. Tenemos que B1 es entrada y BC, que es el voltaje del condensador, que es nuestra salida. Aplicamos la ley de Kirchhoff para hallar voltajes por mallas en nuestro circuito. Entonces tenemos que voltaje 1 es igual a la suma de todos los voltajes del circuito. Por lo tanto, voltaje en la resistencia 1, como sabemos, ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente 1 por resistencia 1. Y voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente 1 por la resistencia 3. La corriente 1 es la corriente de nuestra primera malla. Tenemos que el voltaje en la bobina 1 es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Tenemos que el voltaje del condensador es igual al voltaje de la resistencia 2 porque están en paralelo. El voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Y la corriente 1 es igual a la corriente de la inductancia. Entonces, reemplazamos para la malla 1. A la malla 1 tenemos que B1, voltaje 1, donde tenemos la resistencia 1, que es igual a corriente del inductor por la resistencia 1, más voltaje del capacitor, más corriente de la inductancia por la resistencia 3, más voltaje en el inductor, que es la inductancia por la derivada de la corriente del inductor. Reemplazamos valores, operamos lo que tenemos que operar y nos da este resultado. B1 es igual a 8I más BC más 8 por la derivada del inductor. Despejamos la función de corriente en el tiempo para obtener la primera ecuación. Entonces despejamos aquí la función de corriente. Entonces tenemos que la derivada de la corriente del inductor es igual a B1, que pasó ya a este lado, menos 8 corriente del inductor, menos voltaje en el condensador sobre 8. Esto sería igual a, separamos por fracciones, aquí IL nos queda solo porque dividimos 8 sobre 8 menos voltaje del condensador sobre 8. Voltaje del condensador es igual al voltaje de la resistencia 2 debido a que están en paralelo. Y el voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente de R2 por la resistencia 2. Ahora bien, decimos que voltaje en el condensador es igual a la corriente de R2 por R2 entonces tenemos que el voltaje en R2 es igual a la corriente de R2 por la resistencia en R2. La corriente en R2, como está en paralelo, es igual a la
corriente de la malla 1, que es la misma corriente del inductor, menos la corriente del capacitor. Tenemos que la corriente del capacitor es una derivada, y es la derivada, la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador. Reemplazando términos, tenemos que el voltaje en el condensador, que no lo tenemos, es igual a la corriente del inductor menos la corriente del capacitor por la resistencia 2. Entonces tenemos que, aquí estamos reemplazando para hallar BC. El voltaje del condensador, entonces es la corriente del inductor menos la corriente del capacitor, que dijimos que es la conductancia por la derivada del voltaje por R2. Aquí tenemos que la corriente en el inductor es igual, multiplicamos R2 para romper el paréntesis, entonces IL por R2 y la derivada por la conductancia por R2. Reemplazamos el valor de R2, que ya lo teníamos en la parte superior, y nos queda de esta forma. Reemplazamos y operamos. Nos queda el voltaje del condensador es igual a 7 por la corriente del inductor menos 56 por la derivada del voltaje del condensador. Ahora, esta es nuestra segunda ecuación. Lo que hacemos es despejamos la función diferencial y tenemos que menos 56 es igual a BC menos 7 por la corriente del inductor. Estamos despejando la función diferencial, entonces este lo pasamos al otro lado, nos pasa a dividir, nos queda de esta forma. Entonces tenemos las ecuaciones diferenciales halladas en el dominio del tiempo, que son estas dos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada de Laplace para las dos ecuaciones. Entonces tenemos que le aplicamos la transformada de Laplace a la derivada de la corriente y nos queda S por ILS. Ahora al otro lado igual hacemos lo mismo, aplicamos la transformada de Laplace y todos los términos ya nos quedan en función de la frecuencia, aquí en S. Esta es nuestra ecuación número 3. Aquí la ecuación número 2 hacemos lo mismo, aplicamos transformada de Laplace. Vamos a obtener para obtener la ecuación, la función de transferencia del sistema, interpretando en forma adecuada la entrada y la salida del sistema seleccionado. Para obtener la función de transferencia del dominio de la frecuencia, lo que hacemos es que nuestro valor de entrada, que es B, lo reemplazamos con US, y nuestro valor de salida, que es el voltaje del condensador, lo reemplazamos por YS. Lo reemplazamos para ponerlos en términos de la función de transferencia. Entonces de ahí nos surge la ecuación 3 y 4. Reemplazamos en las funciones anteriores, como ya comenté. Despejamos, como toca en función de la función de transferencia, entonces uno de estos términos no nos aplica para la función de transferencia y es la corriente del inductor. Lo que hacemos es despejarlo en alguna de las dos ecuaciones para poderlo despejar y hallar su valor. Despejamos en la ecuación número 4, luego el despeje lo que hacemos es lo reemplazamos en la ecuación número 3. Entonces ya nos queda todo en términos de la función de transferencia. Separamos US y YS, que tenemos acá revueltos, los separamos a cada uno a un lado, factorizamos y operamos lo que se pueda. Aquí factorizamos YS y expresamos en función de transferencia. Esta es nuestra función de transferencia, GS es igual a YS sobre US. Entonces
lo que hacemos es lo que nos quedó, que tenemos factorizado YS, empezamos a despejar, despejamos YS, ¿sí? Aquí, perdón, nos quedaría de esta forma, y luego pasamos US al lado de YS para que nos quede en términos de la función de transferencia, y aquí tendremos nuestra función de transferencia. Luego, determinar estabilidad aplicando el criterio de Routh-Hurwitz, y lo que hacemos es que tomamos el denominador y tomamos para los polos, aquí tenemos los polos, entonces tenemos que 64, aquí 72 y aquí 328, que es ese 0. Entonces, para realizar esto, bueno, como todos los valores son positivos, entonces deducimos que es estable. Para averiguar esto, para derivar este 328, lo que hacemos es con esta fórmula B1, tenemos que 72, 328 menos 64 por 0 sobre 72, esto nos da 328, entonces el signo positivo se mantiene, por eso decimos que el sistema es estable. Determinamos el comportamiento transitorio y estacionario. Comportamiento estacionario, usamos el teorema del valor final. Entonces hallamos el límite cuando tiende a infinito de nuestra función de transferencia, y esto nos da 1 sobre 3.28. Ahora el comportamiento transitorio. Utilizamos ecuación con base en el denominador de la función de transferencia. Entonces tenemos aquí nuestro denominador. Lo que hacemos es que tenemos la forma. En esta forma lo que hacemos es que reemplazamos los valores. 64 es 4 es ese, 72 es aquí lo que tenemos esta expresión, y 328 es W1. Entonces, para poder dejar la S cuadrado solita, lo que hacemos es dividirlo en todos, lo dividimos en todos los términos, y tenemos que nos queda el S cuadrado solito. Entonces, decimos que W1 es igual a 0,51, WN, para dejar W1 solo, sacamos raíz al otro lado y nos queda que W1 es igual a 0,225. 2 zeta WN es igual a 1,125. Entonces para dejar zeta solo, lo que hacemos es que empezamos a despejar. Entonces 2 zeta por 0,025 es igual a 1.125. Ya tenemos aquí, reemplazamos WN con este valor y nos queda que el valor es 5. Ahora despejamos y zeta nos queda valiendo 2.5. Este es nuestro factor de amortiguamiento. Se concluye que el sistema es sobreamortiguado porque zeta es mayor que 1. Tenemos nuestro diagrama de bloques con nuestra función, y aquí tenemos la constante para cuando se hace la interrupción de la distorsión ahí en el sistema. Eso es todo, muchas gracias.